Shabbat Shalom, muy buenas noches. Estamos en el segundo Shabbat del mes tercero, segundo Shabbat del tercer mes. Y este mes Yahú nos habló a principio de mes y nos dejó un mensaje que tiene que estar en nuestros corazones, un mensaje al cual nosotros tenemos que estar atentos. La escritura dice que Yahú no hará nada sin avisar antes a sus siervos los profetas. Y el mensaje que nos dejó, la advertencia que nos dejó para este mes, dice que el conocimiento y la sabiduría de Yahú estén sobre aquellos que la Ruaj levante para recolectar provisión para los tiempos de angustia. A pesar de que en la actualidad estamos viviendo tiempos de angustia, a pesar de que en estos días nosotros estamos angustiados yo creo que ya está casi que de más decir esta epidemia que hemos tenido, este coronavirus. A pesar de que nosotros hemos estado angustiados, yo creo que no se compara con lo que vendrá. Vamos a repetir este mensaje. Dice que el conocimiento y la sabiduría de Yahú están sobre aquellos que la Ruaj levante para recolectar provisión para los tiempos de angustia. Por ahí veía un post que decía, ponían ahí un faraón y decía, el faraón viendo cómo nosotros con una sola plaga ya estamos angustiados. ¿Cómo habrá sido los tiempos allá en Misraim cuando era plaga tras plaga tras plaga? Hoy nosotros nada más nos está tocando una y Yahú nos está preparando y nos está avisando que tengamos conocimiento, que tengamos sabiduría para los tiempos de angustia. Durante esta semana hemos estado estudiando y seguiremos estudiando el día de mañana la paracha número 11, Vaigash. Y se acercó. Vaigash se traduce como y se acercó. Y la encontramos en Bereshit, capítulo 44, verso 18, al capítulo 47, verso número 27. Vaigash. Y por ahí esa imagen que ustedes vieron está representado Joseph y sus hermanos, sobre todo Benjamín y Judá. Y la paracha comienza diciendo: y se acercó Yahudá a él y le dijo: ay, Adoní, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de Adoní, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Venimos de un tiempo en el cual los hermanos de Joseph compraron alimento, después regresaron con el alimento que habían comprado, que habían adquirido, pero hay una condición para que ellos puedan volver a comprar y para liberar a Shimón, que es que traigan con ellos a Benjamín. Tiene que existir esa unidad entre todos los hermanos, pero Joseph todavía les pone una trampita por ahí más y les dice que le pone la copa en su copa en el saco de Benjamín. Entonces nos encontramos con esta situación, nos encontramos a un Yahudá tratando de interceder por sus hermanos. El resto de los capítulos nos habla sobre cuando ellos ya hay una reconciliación entre estos hermanos, ya se logra esta unidad, pero ahora es tiempo de ir y traer a su padre. Tienen que ir por Jacob, y Jacob se encuentra allá después de que no cree que su hijo Joseph, ese por el que tanto lloró, ese por el que tanto sufrió, hoy está vivo. Y sus hermanos le están diciendo: Joseph está vivo y es hora de que te vayas a encontrar con él. Aún no se va a encontrar, pero quiero que me acompañe. Vamos a leer el capítulo número 46, verso del 1 en adelante. Dice lo siguiente: y partió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-shabá y ofreció sacrificios al Elohei de su padre Yitzhak. Verso 2: y habló Elohim a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy él, yo soy Elohim, Elohei de tu padre. No temas descender a Misraim, porque yo haré de ti Goy, o sea, una nación grande. Hay dos cosas interesantes en este último verso. Pareciera que Yahú no es Elohim de Jacob, puesto que le dice: yo soy el Elohei de tu padre Isaac. ¿Cuántas
nosotros creemos algo o no estamos convencidos. Ahí me compartía el rabino cuando estaba haciendo él esta enseñanza, me decía que ¿por qué razón Jacob no está, o sea, no dice, porque aquí no le dice Yahú a Jacob que es su Elohim? Porque Yahú no es lo mismo que nosotros digamos que Yahú es nuestro Elohim, a que realmente vivamos el saber, el conocer que Yahú realmente es nuestro Elohim. Nos vamos a topar con lo que dijo Job. De oídas te había oído. ¿Cuántas veces nosotros de oídas hemos oído, hemos incluso dicho con nuestras palabras, con nuestra boca, hemos confesado que Yahú es nuestro Eloa, pero no lo hemos vivido? Y damos a reflejar que no hemos realmente conocido, o que Yahú no es nuestro Eloa, porque no tenemos la emuná de Yahú en nuestra vida, porque no aceptamos las cosas que Yahú hace en nuestra vida. Y Jacob lo está reflejando en este verso. Acompáñenme a leerlo. Dice: no temas, le dice Yahú, no temas a descender a Misraimá. Jacob, yo creo que Yahú conoce nuestros pensamientos. Estoy segura de que Yahú conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, sabe que nosotros, sabía que Jacob en ese momento estaba sintiendo dentro de él un temor de descender a Misraim. ¿Por qué tenía temor? Lo primero que tenemos que conocer de Misraim es quién es Misraim. ¿Quiénes son esos habitantes de Misraim? Acompáñenme a leer Bereshit capítulo 10, verso 6. Dice: los hijos de Ham, Cush y Misraim, y Fut y Kenan. ¿Quién era Ham? Ham fue ese hijo de Noah que vio su desnudez. Entonces, a pesar de que la maldición estaba o se decía que Noah había maldecido a Kenan, Misraim era de esos que vio la desnudez, era de esos que iban a ser siervos. Entonces, quizá Jacob, por ser hijo de Shem, por ser uno de los hijos de Noah que tenía una bendición en él, se podía sentir un poquito más que los demás. ¿Por qué tenía temor entonces Jacob de descender a Misraim? Una de las razones por las cuales pudiera tener temor es porque a su padre Isaac se le dijo que no descendiera. A Isaac se le dijo que no descendiera a Misraim porque desconocía el lugar, porque habría un cambio en su vida, o bien porque Misraim representaba el pecado. ¿Cuántas veces a nosotros tenemos miedo a descender a Misraim? Tenemos miedo a ir a un lugar al cual a nuestro padre Yitzhak se le dijo que no fuera. Fíjese que vamos a comprobar, porque a Yitzhak se le dijo que no fuera, ¿verdad? Esta es la primera razón. Y lo podemos ver en Bereshit, capítulo 26, verso del 1 al 2. Dice: y hubo hambre en la Eretz, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y se fue Yitzhak a Abimelech, rey de los Plishtim, a Gerar. Cuando vemos esta historia, cuando leemos los versos anteriores, Abraham sí descendió a Misraim. Hay momentos, hay personas a las cuales Yahú los manda a Misraim. Les ordena ir a Misraim y le dice: ve a Misraim. O a los cuales, si bien no se los dice directamente, hace todo porque ellos vayan a Misraim. A Yitzhak se le dijo que no fuera a Misraim. Lo vamos a ver en el verso número 2. Y se le apareció Yahú y le dijo: no desciendas a Misraim, habita en la Eretz que yo te diré. Entonces nos topamos con esta situación. A mi padre le dijeron que no descendiera a Misraim. Y se nos hace o convertimos a Misraim en eso que nos han contado por ahí la historia. ¿Se acuerda usted de la historia que nos han contado de la niña que le pregunta a su mamá: mamá, ¿por qué le cortas
la cola al pescado cuando lo cocinas? Y le dice, no sé, porque así lo hacía mi mamá. Y la pregunta a la abuela, ¿por qué lo haces así? Pues así me enseñaron, así me enseñó mi mamá. Y le pregunta a su bisabuela, ¿y por qué lo haces así? Ah, pues porque no me cabía en el sartén. Cuando Yahú le dijo a Isaac que no descendiera, en la vida de Isaac había un propósito por el cual él no iba a descender a Misraim. Pero en la vida de Jacob, Yahú lo está mandando, o Joseph le está diciendo a su padre, ven. Joseph le está diciendo a su padre, ven. Y Yahú le está diciendo, ve a Misraim. Ve a Misraim, porque allá yo voy a hacer y a cumplir mi propósito en tu vida. No tengamos miedo a descender a Misraim. Misraim lo podemos ver como un lugar de esclavitud, lo podemos ver como un lugar de pecado. Y que quede claro, no estoy diciendo que vayamos y pequemos. Pero Yahú a veces aún y que yo vaya y peque o que me lleve a lugares donde yo voy a ir a pecar, tiene un propósito. El propósito de Yahú se va a cumplir. Si Jacob no hubiera descendido con toda su familia a Misraim, entonces usted y yo quizás no estaríamos aquí. Porque Moshe no hubiera ido a ser el hijo de la hija de Faraón, no hubiera huido, porque no hubiera libertado al pueblo, no hubiera ni siquiera necesitado hacer una liberación del pueblo. Y tantas cosas que si un acontecimiento se altera todo el resto de la historia. Yo creo que muchos de nosotros, quizá los más jóvenes, no vieron la película de Volver al Futuro. ¿Recuerda usted esa película, aquellos que tuvimos la oportunidad de verla? Un solo hecho que este joven hacía en el pasado iba y alteraba el futuro. Yahú tiene todo escrito. Esa película no es verdad. Nosotros no podemos alterar ni el pasado ni el futuro. Nosotros tenemos un libro que Yahú ya escribió y Yahú dejó escrita cada una de las cosas que él iba a hacer con un propósito. ¿Por qué más pudo haber tenido miedo Jacob a descender a Misraim? Porque era un lugar que Jacob desconocía. Da miedo los lugares que usted no conoce. Muchas veces nos dan miedo no solo los lugares, las situaciones que desconocemos. Cuando yo desconozco algo, cuando yo desconozco un lugar, cuando yo desconozco a una persona, cuando yo desconozco una situación, la escuela, creo que a todos nos pasó nuestro primer día de clases en un lugar. El temor a lo desconocido o lo desconocido provoca en nosotros dos cosas. Provoca temor y también puede provocar ansiedad. Estas dos cosas las provoca lo desconocido. Lo desconocido para nosotros, eso es lo que viene y provoca. Pero ¿cómo podemos nosotros vencer ese temor a lo desconocido? Solamente enfrentándolo. Yo tengo que enfrentar el temor y tengo que enfrentar la ansiedad. Por ahí mandaban una imagen entre semana y decía, hablaba de esto, hablaba de los cambios. Déjeme se la leo por aquí. Esa imagen que nos mandaban hace un par de días dice, sé que necesito un cambio y decidí encontrar esas razones por las que no lo hago. ¿Por qué nosotros no cambiamos? Nosotros no cambiamos porque nos enseñaron que así era y así lo tenemos que hacer. Nos enseñaron que no deberíamos de descender a Misraim y no debemos de descender. Por el momento, buscaré que mis motivaciones estén por encima de mis retos. Hoy yo voy a buscar que esa ansiedad, que ese temor, me voy a enfrentar a ellos. ¿Por qué? Porque mi motivación de ir a ese lugar, de ir a eso desconocido, tiene que ser mayor que mi miedo, que mi ansiedad, que mi temor. ¿Qué hacía que Jacob descendiera a Misraim? ¿Verdad que Jacob quería descender a Misraim? Porque allá se encontraba Joseph. Si Joseph no hubiera estado en aquel lugar,
seguramente Jacob no hubiera querido descender. Hubiera dicho, no, ¿saben qué? Solamente vayan y traigan más alimento y así nos la pasamos el resto de los años o el tiempo que dure esta hambruna. Pero había una motivación en él. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros para no tener miedo a ir a ese lugar que desconocemos? Nosotros juzgamos lo que no sabemos. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a juzgar los lugares, a juzgar a las personas porque desconocemos por qué están ahí o por qué Yahú las llevó hasta ahí? Es bien fácil juzgar a los demás. Es bien fácil juzgar y sobre todo cuando no hemos pasado por esa situación. Yahú pudiera llevarnos, pudiera estarnos llevando a Mizraim para que nosotros aprendamos. Aprendemos de lo que viven los demás, pero yo creo que aprendemos mucho más cuando nosotros lo vivimos. No podemos aprender de ver nadar a otro. Tenemos que meternos nosotros en el agua. Tenemos que comenzar a patalear. No puedo aprender a darme una voltereta como esas que se dan las gimnastas, sino practico y practico y practico. No le estoy diciendo que se ponga a practicar y practicar y practicar el pecado. Pero Yahú lo puso a usted en un Mizraim diferente al que me puso a mí. A mí me puso y me llevó a un Mizraim en el cual me ha metido, me ha enseñado, me ha hecho aprender para poder comprender lo que otros están viviendo. Hay personas a las que Yahú las hace pasar por un divorcio, por la pérdida de un hijo, y ese es un Mizraim. Hay personas a las que Yahú las lleva a la drogadicción. Hace unos días me comentaba una persona que tiene un conocido que fue alcohólico y ahora esta persona que fue alcohólica, un amigo muy cercano suyo está pasando por lo mismo y dice, al verlo me veo yo reflejado y no quiero que llegue al punto al que yo llegué. Porque yo llegué a robarles a mis papás, porque yo llegué a vender cosas, a vender el celular que me habían regalado mis papás a los 16 o 17 años, a vender el PlayStation, a vender todo lo que mis papás me habían dado con tal de ir a emborracharme. Pero ahora yo puedo ser esa persona que ayuda a esta otra que está pasando por lo que yo ya pasé. A mí no me gustaría pasar por eso. A mí quizá Yahú me ha llevado a otros Mizraim para poder ayudar a otras personas. A cada uno de nosotros nos lleva a Mizraim diferentes. ¿Cuál es otra de las razones por las que Jacob pudiera no haber querido entrar a Mizraim o descender a Mizraim? Porque habría un cambio en su vida. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a los cambios? Miedo a cambiar de vida, miedo a cambiar el color de nuestro cabello, miedo a cambiar de domicilio, miedo a cambiar en la ciudad en la cual nosotros vivimos, miedo a uno y a otro cambio. Estamos en una zona de confort y estamos tan a gusto en ella que no deseamos cambiar. Seguramente Jacob, allá donde estaba, él era conocido, era un hombre reconocido, era un hombre al que las personas quizá admiraban, y el salirse de ahí iba a representar un cambio en su vida, obviamente, un cambio en la vida de su familia, un cambio en la dinámica. No se imaginaba, para él el cambio fue bueno. Recordemos que Joseph los lleva a vivir a la Eretz de Goshen, que era la mejor tierra de todas las de Mizraim. Vamos a decir que a Jacob le fue bien. Pero nosotros tenemos miedo a ese cambio cuando no sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal. O creemos que puede irnos bien o creemos que puede irnos mal. Entonces empezamos a tener temor. Sin embargo, cuando realmente en nosotros existe una verdadera emuná,
Si en su vida y en la mía ya llegamos al punto de tener una emuná real, esa emuná que tuvo nuestro padre Abraham, por eso le llaman a Abraham el padre de la fe, el padre de la emuná, porque realmente Abraham creía que lo que Yahú estaba haciendo era lo perfecto. Nosotros creemos que Abraham era el padre de la fe, y tener fe es decir, concentrarnos y decir: Padre, yo te pido que por favor tú sanes a mi mamá. Y como yo tengo mucha fe, Yahú va a sanar a mi mamá. O Yahú va a sanar a mi papá. O Yahú, te pido que me regales este carro del año. Te pido que me cambies de trabajo. Que por favor ese trabajo que tanto he ansiado, por favor que sea mío, Yahú. Y creo en ti. Y creemos que eso es tener emuná. Que eso es tener fe. Pero tener fe significa que lo que Yahú hizo y que yo realmente sé y tengo la convicción plena de que lo que Yahú hizo o lo que me está esperando realmente es la voluntad perfecta de Yahú, y que todo lo que me acontezca es bueno. Acompáñenme a leer Yeshayahu capítulo 46 verso 10 dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Cuando tenemos un cambio en nuestra vida es porque tenemos algo que no conocemos. Teníamos temor porque habría un cambio en nuestra vida, porque le temíamos a lo desconocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Si Yahú dijo una cosa, la va a hacer. Téngalo por seguro y créalo, porque si lo creyó Balaam, que era un sacerdote pagano, ¿por qué usted y yo, que decimos creer en el Eloa verdadero, que decimos que lo conocemos, que decimos que confiamos en él, que decimos que creemos en su nombre, ¿por qué no lo creemos? Porque cuando Yahú nos mete en estas circunstancias como las cuales estamos pasando hoy en día, no creemos que es la voluntad de Yahú? Porque todavía hay gente que dice que el coronavirus le pega o le da a personas que son pecadoras, y que Yahú por eso podríamos traducirlo a lo que estamos hablando ahorita, que Yahú las está metiendo en Misraim por pecadoras, o las llevó a Misraim por pecadoras. ¿Realmente será así? ¿O realmente es que Yahú nos está enseñando así como a ciegos? Porque nosotros quizá estamos ciegos y no entendemos, pero creemos. ¿Se ha dado cuenta de que los ciegos, a pesar de no ver, desarrollan otros sentidos? Y Yahú quizá quiere que nosotros empecemos a desarrollar otros sentidos y nos dejemos guiar por él. Y a pesar, dice que él va a cambiar las tinieblas en luz. No significa que lo que para nosotros es luz, realmente es la verdadera luz. Yo no sé, fíjese, Jacob desciende a Misraim y a Jacob le da bien, pero después su descendencia se convierten en esclavos y sufren ahí y padecen ahí y les ponen cargas, pero todo eso era parte del proceso que Yahú estaba llevando para que el día de hoy nosotros estuviéramos aquí. Si eso no hubiera pasado, nosotros no estaríamos aquí. Si Yahú no hubiera mandado esta pandemia hoy, quizá nosotros hoy no estuviéramos aquí. Y esta pandemia, ¿cómo? No tengo la menor idea, pero tengo la seguridad de que Yahú va a moverla para bien. Yahú, y aún en esta pandemia, ha hecho muchísimas cosas buenas. Yahú nos ha traído unidad en las familias y ha traído bienestar en las casas. Ha hecho que mucha gente coma mejor. Hoy me preguntaban, ¿por qué será que la gente se muere? Por lo que hemos dicho, porque Yahú
ha permitido que hasta el día de hoy nosotros, o ha hecho que nosotros nos alimentemos mal. ¿Para qué? Para que tengamos un cambio en nuestra conciencia. Aquí en México es sorprendente porque tenemos un muy alto nivel de mortandad. Tenemos más del 11% de mortandad. De los que se enferman, más del 11% se mueren. Y es muy alto. Hay países que tienen un 4%, creo que por ahí Honduras vi que tenía un 4 punto y algo por ciento, mientras que México tiene un 11%. Es sumamente alto, porque nosotros no nos hemos cuidado. Y este cambio, tiene que haber un cambio, pero a veces le tenemos miedo a ese cambio. Este cambio que ha traído esta pandemia, hoy vamos a tener un cambio en nuestra forma de vivir. Hoy tenemos que usar más mascarillas. Por ahí hay gente que anda diciendo que las mascarillas, que aspiras tú mismo dióxido de carbono, entonces, o monóxido de carbono, entonces te van a hacer que te mueras. No es verdad. Pero sí van a traer un cambio y tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. ¿Cuál fue la otra cosa por la que pudo haber sido que Jacob tuviera miedo de entrar o de bajar, de descender a Misraim? Porque Misraim representaba el pecado. ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho que Egipto, que hacer tal o cual cosa es pecado? ¿Verdad que muchas veces nosotros vemos eso como pecado? O vemos, fíjense que si Jacob tenía miedo era porque él pensaba que representaba pecado, era porque él sabía, conocía, le habían contado la historia y sabía que Misraim era idólatra, que los de Misraim tenían muchos dioses, que en lugar de decir que el dios era Yahú, ellos creían, en Misraim se creía que Faraón era un dios. Por eso Faraón salía y hacía sus necesidades fisiológicas en el río, porque él no podía mostrarse como un humano, porque para los Misraim Faraón era un dios. Y obviamente Jacob es monoteísta, ellos tenían muchos dioses aparte de Faraón. Entonces él no podía contaminarse con ese tipo de gente. ¿Cuántos de nosotros hoy en día tampoco queremos o buscamos contaminarnos con los que nosotros creemos que son pecadores? Porque yo sí guardo fiestas, porque yo sí estoy en Shabbat, porque yo sí guardo la ley, porque yo sí celebro las Shabbat, porque yo sí guardo Shabbat. Y no solo guardo Shabbat, guardo el Shabbat verdadero, que es el Shabbat lunar. Entonces yo no me puedo juntar con Misraim. Pero Yahú, por allá en Lucas, Yeshua nos dejó dicho algo bien, algo muy bueno para reflexionar, para que reflexionemos. En Lucas 6, verso 41 al 42 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jacob no habrá pecado. Jacob no tenía pecado, que veía el pecado en los demás. Eso mismo nos pasa hoy en día. Hemos estado aprendiendo y hemos tratado nosotros de enfocar más que solamente decir o solamente hablar de la Torah como algo que pasó, una bella historia o una historia tan fantástica de un Dios que saca al pueblo y que abre el mar en dos, sino más allá de eso, poderlo aplicar a nuestra vida. Porque de nada me sirve a mí saber que Jacob descendió a Misraim si yo no lo puedo, no le encuentro una aplicación a mi vida. ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer algo o no queremos juntarnos con alguien porque lo creemos pecador y nosotros nos creemos santos o kadosh, porque ni siquiera puedo decir la palabra santo? Entonces digo la palabra kadosh y como mi boca ya no pronuncia palabras paganas, entonces menos me voy a poder juntar con esos paganos. ¿Verdad que no?
Yahú nos está diciendo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿Por qué nosotros nos empeñamos en ver lo que los demás hacen? Por ahí dicen que cuando yo juzgo, cuando yo hablo de los demás, hablo más de mí que del otro. Lo que yo veo que los demás hacen es porque eso es lo que hay en mi interior. Eso que yo critico, eso que yo juzgo, eso que yo le veo a mi hermano, es porque dentro de mí eso es lo que está. Verso 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo creo que Jacob pecaba, así como el día de hoy peca usted y peco yo. Nada más que pecamos diferente. El pecado que usted tiene no se parece al mío. El de usted es más grave que el mío. Y lo mismo piensa usted, el de usted es más grave que el mío. Y por eso justificamos y por eso criticamos y juzgamos a los demás. Y tenemos tanto temor a descender a Mizraim, porque yo no me puedo juntar con los demás. Pero cuando me doy cuenta de que yo también soy pecador, entonces entiendo que descender a Mizraim no es descender con gente pecadora. Que ese cambio va a provocar algo bueno en mí. Que a pesar de que a mi padre Yitzhak se le dijo no desciendas, hoy Yahú tiene un propósito por el cual yo voy a descender. ¿Cuál era la otra? Porque aunque yo desconozco ese lugar, algo bueno va a pasar en él. Vamos a leer el verso 4, vamos a regresar a la parachá y vamos a leer el verso número 4. Dice, yo descenderé contigo a Mizraimá y yo también te haré volver. Entonces Joseph pondrá tu mano sobre tus ojos. ¿Cuánta confianza le estaba dando Yahú a Jacob? Era el empujón que Jacob necesitaba para descender confiadamente a Mizraim. ¿Por qué no se nos hace a nosotros tan difícil pensar que Yahú nos lleva a lugares, a acciones que ni la religión, ni la sociedad, ni siquiera nosotros mismos creemos que son buenos? Repito, no estoy invitando a que vayamos y cometamos un pecado. Pero no sabríamos que es un pecado si no existiera una ley. Si la ley no existe, usted no sabe que algo es o no es pecado. La sociedad, la religión, nuestra familia nos han venido a imponer cosas que hemos visto como malas cuando a veces lo que nos provocan es un aprendizaje para poder ayudar a los demás. Y en determinada sociedad pudieran no ser malas. Otra vez, no estoy invitando a que vayamos y cometamos algo indebido. Pero en ocasiones Yahú nos lleva hasta esas circunstancias con un propósito. Así como llevó a Jacob con un propósito a Mizraim, a veces a nosotros nos lleva porque Él quiere formar algo de nosotros ahí. O que nosotros si vemos a alguien, o cuando nosotros ya estamos en Mizraim, porque el Mizraim al cual me lleva a mí, seguramente no es el mismo al cual lo va a llevar a usted. Pero si Yahú me está llevando a ese Mizraim y usted no está, no juzgue mi Mizraim. Porque no puedo yo juzgar el Mizraim de usted sin ver el Mizraim que tengo yo en mi ojo. ¿Cuál fue el proceso de crecimiento en la vida de Jacob? Fíjese que Jacob viene de un proceso de ir creciendo, 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 creciendo. Y quiero que cada uno de nosotros pensemos en ese proceso de crecimiento por el cual Yahú nos ha llevado. Puede ser que alguien lo haya hecho crecer en un hogar donde no era querido, donde era, por ahí dicen, el sándwich de la familia y tenía un hermano predilecto, que era el mayor, casi siempre el mayor, por ahí dicen que es el predilecto, y un hermano menor que es el consentido. Entonces fue el sándwich y lo llevó Yahú
a vivir como ese sándwich. Y pasó necesidades, o puede ser que en la escuela le hacían bullying. Vamos a ver el proceso de crecimiento de Jacob. Fíjense que Jacob era un peleonero desde el principio. Desde el vientre peleaba con Esaú. Peleaba con Esaú en el vientre de su madre. ¿Qué nos pasó a nosotros? Tradúzcalo usted. Vamos a ver el de Jacob, pero cada uno de nosotros vamos a ir pensando en lo que nos fue pasando a lo largo de nuestra vida. Jacob compra la primogenitura, ¿verdad? Ahí le ofrece un plato de lentejas, llega Esaú con mucha hambre y él le da un plato de lentejas y compra la primogenitura. Roba, y lo pongo entre comillas, roba la bendición a Esaú. Huye a Harán. En Harán trabaja por sus mujeres. Después de que empieza a trabajar por sus mujeres, huye de Labán. Se enfrenta a Esaú. Este episodio en el cual Jacob ha pasado todo esto, huye, y después cuando analizamos, quiero que analicemos hasta aquí, vamos a parar un momento. Fíjese que pelea, compra, roba, huye. Yo creo que uno de los tiempos más estables fue cuando trabajó por sus mujeres y empezó a adquirir algo de riqueza. Pero luego tiene que huir de Labán, se enfrenta a Esaú. La verdad es que la vida de Jacob no fue nada sencilla, no fue para nada sencillita. Él pasó muchas cosas difíciles y hay personas así. Yo creo que la vida de Isaac fue de las vidas sencillas, ¿verdad? Protegido. Habemos algunos que hemos vivido así. Por ahí hay personas que se viven bajo una burbujita y no pasamos estar peleando por algo, no pasamos desprecio de padres, pero hay personas que han pasado por desprecio de sus padres. Hay personas que han tenido infancias difíciles, que han perdido a sus papás de niños, que perdieron quizás sus hermanos, que tuvieron que trabajar para poder ser alguien en la vida, que tuvieron que tantas y tantas dificultades, pasaron divorcio de sus padres, personas que perdieron un hijo y así ha sido la vida de Jacob. Hay vidas sencillas, hay vidas que Yahú trabaja arduamente con ellos. Después de esto, Jacob pierde a Joseph. Un momento de mucho sufrimiento. Al perder a Joseph, se inclina hacia Benjamín y se aferra a Benjamín. Y por fin, Jacob desciende a Mizraim. Jacob va y desciende a Mizraim. ¿Qué es este momento? Yo lo puse un poco general porque Jacob pasó por muchas más etapas. Por ahí vio la Nadina, pero Jacob está en un momento en el cual está descendiendo a Mizraim. Y cuando analizamos esta vida de Jacob, estos altos, estos bajos, momentos en los que estuvo bien, momentos también tuvo por ahí cuando su mamá lo protegía, el ser el hijo predilecto de Rachel, porque ella sabía que en él estaba la bendición. Cuando Labán lo recibe de buena manera, cuando está estable. Pero tiene muchos altos y bajos. Jacob, aún lejos de Mizraim, tuvo su Mizraim. Nosotros, usted y yo, aún sin descender a Mizraim, o aún sin estar físicamente en Mizraim, porque todo el mundo decimos, no, yo ya salí de Mizraim, salí de Grecia y de Roma, yo ya no soy esclavo. Todos nosotros estamos viviendo un Mizraim. Estamos viviendo en Mizraim. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que Jacob entendió el verso de Romanos 8:28, acompáñenme a leerlo. Dice, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros entendemos que todas estas dificultades,
toda esta formación, toda esta escuelita por la cual Yahú nos ha llevado es para bien, que nosotros entendemos que lo que Yahú hace es perfecto y que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces nosotros vamos a saber o en nosotros va a existir esa verdadera emuná. Cuando nosotros pensamos en Misraim, tenemos que darnos cuenta de que a Misraim Yahú a veces nos envía. ¿A quién envió a Misraim? A Jacob. Jacob le dice, no temas, ve a Misraim. Pero cuando estamos en Misraim o cuando vamos a Misraim, sabe que Yahú también nos acompaña. Yahú nos envía, Yahú nos acompaña. Tenemos que tener eso bien claro. Yahú a veces nos llama. ¿Se acuerda cuando Yahú le dice a Moshe, ven a Faraón? Significa que Yahú ya estaba cuando Moshe iba con Faraón. Entonces, si Yahú nos está mandando a ese lugar es porque no nos va a mandar solos. Yahú nos va a acompañar y Yahú nos va a estar esperando en Misraim. Yahú crea circunstancias. Quizá no nos lo está diciendo directamente. Quizá no nos está diciendo directamente, ve a Misraim, o ven a Misraim, o ve porque yo te voy a acompañar. Él empieza a crear todas las situaciones, todas las circunstancias a nuestro alrededor para hacernos ir a Misraim. Y en Misraim quizá vamos a sufrir, quizá nos va a ir bien. A veces que nosotros creemos, hacemos cosas malas, pero no necesariamente al principio nos va mal. ¿Usted cree que los políticos, esos que se roban las cosas, sienten que les va mal? ¿Verdad que no? Pero al final quizá les va mal. O también a veces hacemos cosas buenas, pero no necesariamente nos van mal, nos van bien. Yahú hace las cosas a la manera que a él le place. Y nos envía y nos manda y crea circunstancias y nos acompaña para que nosotros lleguemos a Misraim. Pero el problema es que nosotros no hemos entendido aún esto. Nosotros aún nos rehusamos a creer las cosas. Nosotros aún queremos estar en lo que nosotros creemos que es lo correcto, en lo que nosotros creemos que es lo verdadero, sin darnos cuenta de que todo lo que al final de cuentas a nosotros nos pase es voluntad perfecta de Yahú. Todo es la voluntad divina de Yahú y tiene un propósito en nuestra vida. Acompáñenme a leer Job capítulo 42, versos del 2 al 5. Dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces no entendemos por qué Yahú hace las cosas. No entendemos por qué permite descender a Misraim, porque nos hace ir hasta ese lugar al cual no queremos ir, porque Yahú nos mete en situaciones en las cuales no queremos estar. Pero todo tiene un propósito. Dice el verso 4, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si nuestro padre Jacob, Yahú le dijo que era el Elohim de su padre Yitzhak, ¿será que Yitzhak alcanzó a hacer lo que dice este verso? De oídas te había oído. ¿Cuántos de nosotros de oídas hemos oído a Yahú? De oídas le hemos creído a Yahú. Pero cuando nosotros realmente veamos
quién es Yahú, cómo hace Yahú y realmente aprendamos a conocerlo, entonces no tendremos miedo del lugar al cual nos lleve Yahú. Ya sea Mizraim, ya sea Goshen, ya sea Kenan, ya sea Ur, ya sea a donde quiera que Yahú nos lleve, nosotros vamos a estar confiados porque sabemos que Yahú es el que envía, el que acompaña, el que llama y el que crea las circunstancias, pero siempre y para todo es Yahú. Estamos en el tercer mes. Que el conocimiento y la sabiduría de Yahú estén sobre aquellos que la Ruach levante para recolectar provisión para los tiempos de angustia. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones, muy buenas noches.